En el corazón de Londres, junto al frío curso del río Támesis, se alza uno de los lugares más temidos de la historia británica, la Torre de Londres, fortaleza, prisión, escenario de ejecuciones y traiciones. Durante siglos, los muros de piedra han absorbido el eco de gritos ahogados, pasos arrastrados y susurros de muerte. En cada rincón, en cada celda, se respira un pasado oscuro, pero entre todas las presencias que los testigos afirman haber visto, hay una que destaca, una figura femenina, alta, elegante, con un vestido rojo oscuro como la sangre, avanza en silencio por los pasillos empedrados. Sus apariciones no vienen solas, siempre traen frío, siempre traen miedo, y siempre traen muerte. La primera mención de la Dama Roja aparece en documentos del siglo XVIII. Guardias y presos relatan visiones de una mujer en ropas antiguas, de expresión seria, con la mirada fija en un punto que solo ella comprende. No habla, no grita, solo camina. A veces se detiene frente a una puerta, otras desaparece tras una pared, pero siempre deja algo atrás, un escalofrío intenso, una sensación de que el tiempo se detiene. Algunos dicen que se manifiesta justo antes de tragedias, que su presencia es una advertencia. Otros creen que su alma quedó atrapada en el momento exacto de su ejecución, una muerte injusta, silenciosa, olvidada por la historia oficial. A diferencia de otras figuras espectrales de la torre, como Ana Bolena o los príncipes en la torre, la Dama Roja no tiene nombre. No hay registros históricos que identifiquen con certeza quién fue, solo conjeturas. Algunos investigadores creen que podría tratarse de una noble, acusada falsamente de traición, una mujer que murió sin juicio, sin defensa, sin sepultura digna. Otros piensan que fue una espía durante los reinados convulsos de los Tudor, que fue torturada hasta perder la razón, y que lo último que vieron sus verdugos fue su vestido teñido de sangre. Sea quien sea, su falta de identidad solo incrementa su poder, porque no representa a una persona, representa el dolor acumulado de todas las que murieron en la oscuridad, sin justicia, sin voz. Los Beefeaters, guardianes oficiales de la torre, son conocidos por su disciplina y su vínculo con las tradiciones, pero incluso entre ellos, existe un código no escrito: no hablar demasiado de la Dama Roja. En los años 60, uno de ellos afirmó haberla visto en la Torre Sangrienta. Dijo que estaba de pie, inmóvil, y que cuando la miró directamente, sintió como su pecho se apretaba. Al día siguiente, el hombre fue hospitalizado con síntomas de infarto. Otros aseguran haberla visto frente al Puente de los Suspiros, justo antes de que se produjera un accidente o fallecimiento entre el personal. Una figura que aparece sin previo aviso, sin rastro, como un presagio que solo algunos pueden ver. Las noches sin luna son las más temidas. La piedra se enfría hasta parecer hielo, el aire se vuelve espeso, y los relojes antiguos de la torre parecen detenerse en las horas muertas. Es en esas noches cuando la Dama Roja se manifiesta con más frecuencia. Pasea entre los patios interiores, cruza los muros como si no existieran. A veces deja tras de sí gotas oscuras que desaparecen antes del amanecer. Un visitante nocturno, parte de un grupo de investigación paranormal, afirmó haberla visto en la capilla de San Pedro ad Vincula. Dijo que su rostro era inexpresivo, que no tenía ojos, solo dos huecos oscuros que lo observaban. Desde entonces, no ha vuelto a hablar públicamente del tema. Una leyenda perdida entre archivos antiguos relata que, durante las reformas del siglo XIX, se descubrió una pequeña cámara detrás de un muro falso. En ella, había un espejo ennegrecido, roto, y cubierto con cadenas oxidadas. Según los registros del arquitecto, el espejo no reflejaba nada, ni luz, ni sombras. Al tocarlo, varios obreros sufrieron desmayos repentinos. Uno de ellos se lanzó por la ventana días después. Un historiador que investigó el objeto aseguró que ese espejo había sido colocado en el siglo XVI por un alquimista de la corte, y que fue sellado tras un suceso inexplicable relacionado con una prisionera sin nombre. Desde entonces, cada vez que la Dama Roja aparece, hay quienes juran ver su rostro reflejado en los cristales rotos de la torre. Aunque no haya espejo cerca, los cuervos de la Torre de Londres son parte del folclore oficial.
Se dice que si abandonan la fortaleza, el reino caerá, pero hay un detalle menos conocido, uno que pocos guardianes están dispuestos a contar. Cuando la Dama Roja se manifiesta, los cuervos se agitan, abandonan sus lugares habituales, golpean con violencia las ventanas altas, y durante horas, no emiten un solo sonido. En 1974, un criador de cuervos aseguró que uno de sus ejemplares murió tras mirar hacia la Torre Blanca una noche sin luna. Al abrir el pico, no salió sangre, solo un polvo rojizo, como ceniza, como restos de algo quemado desde dentro. Los estudios veterinarios no lograron determinar la causa, y ese mismo mes, la dama fue vista por 2 turistas alemanes en los pasillos del segundo nivel. Una cámara térmica instalada por un grupo privado de investigadores captó en 2002 una secuencia extraña. A las 3:11 de la madrugada, algo cruza el patio central. Una figura humana, femenina, sin calor corporal detectable, avanza lentamente, y lo más perturbador, deja huellas, pero no en el barro, ni en el polvo, las deja en los sensores, en los dispositivos, en las imágenes digitales, como si su paso no afectara al mundo físico, pero sí a la tecnología que intenta observarla. Los investigadores no pudieron explicar el fenómeno. Al revisar los sensores al amanecer, notaron que 2 estaban desactivados. Las grabaciones habían sido sobrescritas por archivos en blanco, como si la dama no solo pasara, sino que supiera cómo cubrir sus propios pasos. Durante el reinado de Victoria, un asistente real fue enviado en secreto a investigar los informes de apariciones. Su informe, clasificado como extremadamente sensible, fue guardado en una sección cerrada de los archivos nacionales. Una copia parcial, filtrada por accidente, describe una figura femenina revestida de carmesí que aparece antes de funerales importantes. En 2 casos registrados, su aparición coincidió con muertes súbitas en la familia real. El asistente terminó su informe con una frase escalofriante: no es un espectro, es una mensajera, y su mensaje es siempre el mismo. Desde entonces, miembros de la Casa Real evitan hablar públicamente de la torre, y cuando lo hacen, nunca mencionan la Dama Roja, como si el silencio fuera parte de un antiguo pacto. Varios trabajadores y visitantes han reportado un fenómeno extraño tras sus encuentros con la Dama Roja. Sueños, pero no sueños corrientes, son visiones, escenas vívidas ambientadas en otras épocas. Una guía turística aseguró soñar, noche tras noche, con una celda húmeda, sin ventanas. Siempre es la misma, siempre con la misma mujer de rojo, sentada en un rincón, mirando al vacío, sin hablar, sin moverse. Otro visitante, sin relación con la guía, describió el mismo lugar, la misma figura, la misma sensación de estar atrapado en un tiempo ajeno. Algunos creen que la dama no es un fantasma, sino una grieta, un resquicio en el tiempo que absorbe los recuerdos de quienes la ven, y los arrastra con ella. La Torre de Londres ha sido escenario de desapariciones extrañas, no oficiales, no reportadas en los medios, pero conocidas por el personal interno. En 1998, un operario encargado del sistema eléctrico fue visto por última vez en los túneles de mantenimiento. No volvió, y no hay cámaras que lo hayan captado saliendo. En 2011, una mujer que participaba en una visita nocturna se separó del grupo brevemente. Fue encontrada horas después, en un estado catatónico, en una sala cerrada desde hacía décadas. No hablaba, no parpadeaba, sostenía un trozo de tela roja en las manos. Estas historias nunca se hicieron públicas, pero entre quienes trabajan allí, se repiten como advertencias. No camines solo, no mires hacia las ventanas después de medianoche, y sobre todo, no sigas a ninguna figura vestida de rojo. Con el tiempo, muchos se han preguntado si la Dama Roja es un espíritu, o algo más. Algunos investigadores del ocultismo creen que es una manifestación arquetípica, una figura que no representa a una sola persona, sino a todas las mujeres olvidadas, ejecutadas, silenciadas. Dicen que su aparición es un síntoma, no una causa, un recordatorio de los crímenes sin justicia, de las muertes que se repiten bajo distintos nombres. Otros van más allá, creen que es una entidad consciente,
¿Qué escoge cuándo aparecer? Que se alimenta del miedo, del recuerdo, de la tensión acumulada en ese lugar maldito, una presencia antigua, tal vez anterior a la torre misma. Sea lo que sea, la dama roja no se ha ido, solo espera, y cada noche sin luna, puede que vuelva a cruzar los muros en busca de otra historia que contar. La Torre de Londres ha resistido guerras, incendios, traiciones y coronaciones, pero lo que más perdura entre sus muros no son los hechos históricos, son los ecos, ecos de pasos sobre piedra mojada, de suspiros que no provienen de ninguna garganta, de presencias que no pueden ser vistas, pero sí sentidas, y en medio de todo eso, ella sigue allí, la Dama Roja, sin nombre, sin tumba, sin final, porque hay historias que no se cierran con un libro, hay almas que no descansan bajo mármol, y hay leyendas que caminan, y si alguna noche cruzas el puente de entrada, y el viento parece hablarte al oído, no te detengas, no mires atrás, porque puede que ya te esté observando. Suscríbete a El Umbral Silente y sigue rastreando lo que otros niegan haber visto.